Muy buenos días, quiero saludarles a todos con la gracia y la paz de Jesucristo. ¿Cuántos amanecieron felices con Jesús? Amén. Saludarle ahí a la distancia al que está detrás, adelante, al costado. Mirarle un poquito, hacerle un hola, chao, mirarle, decirle hola, ¿cómo está? Poder hablarle, hermano, no está prohibido hablar, ¿sí? Hola, hermano, hola, hermana, decirle, continúa bendito en Cristo Jesús, ¿sí? Decirle cuando termines, te veo el tapaboca, te veo un abrazo tan fuerte. Ya va a terminar esto, amados, ¿sí? Vamos a poder expresar nuestro sentimiento, nuestro cariño de manera más libre, ¿sí? De manera más apretada, cariñosa, ¿sí? Qué alegría que Dios nos haya concedido este día. La Biblia dice, este es el día que Dios hizo, que Dios nos dio. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dios da el día, pero la decisión de alegrarte en Él es tuya. Dios te da el día. La decisión de qué hacer con el día es tuya. Si vos querés vivir este día enojado, pichado, así vas a vivirlo. Si vos querés vivir alegre, feliz, contento, así vas a vivirlo. La decisión es tuya. Mira al que está a tu lado otra vez. Si yo le voy a hacer interactuar hoy porque no me gusta ese tema que se quede muy calladito y parado. Mira al que está a tu lado, echar al costado a alguien y decirle: la decisión es tuya. Decirle: la decisión es tuya, la decisión es tuya, es tuya, es tuya. Es tuya, Guido, es tuya, ¿sí? Amados, hoy yo quiero compartir con ustedes, quiero continuar hablando sobre lo que comencé a hablar el domingo pasado. El domingo pasado yo hablé, y espero que vos hayas escuchado el mensaje si no estuviste aquí por Facebook, y si no lo hiciste todavía, al volver a casa lo antes posible, oílo porque va a edificar tu vida. Yo estuve hablando sobre fuentes de conocimiento, fuentes de conocimiento. Y hoy yo quiero hablar sobre eso otra vez, fuentes de conocimiento parte 2, ¿sí? Pero quiero hacer una oración contigo, pedirte que cierres tus ojos y que podamos hablar con Dios y luego compartir la palabra. Amado Padre, gracias por cada preciosa vida que está aquí y por cada preciosa vida que está oyéndome o viéndome del otro lado, Señor. Gracias. En esta mañana queremos parar para oír tu palabra que nos edifica, que nos bendice, que nos permite conocer quiénes somos y nos permite saber la herencia que poseemos. Gracias, Señor. En esta mañana oro para que el entendimiento de mis hermanos sea alumbrado, sea iluminado, para que conozcan la grandeza de Cristo, la belleza del Salvador y por sobre todo entender que así como Él es, nosotros somos. Gracias te damos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados. Vamos entonces a continuar nuestro mensaje. Y yo quiero invitarte a que me acompañes en el texto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 7. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 7. Aprovecho y saludo nuevamente a cada persona que nos está viendo y acompañando por internet. Vos podés también compartir este mensaje, darle me gusta para que más personas puedan escuchar esto que va a edificar sus vidas. 1 Corintios 2, 1 al 7. Preste mucha atención lo que dice allí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Decí conmigo así: Pablo, en voz alta, Pablo solo se propuso saber de Jesucristo para hablar a la iglesia de Corinto. Eso es lo que está diciendo allí. Continúa el texto. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, no esté fundamentada, cimentada, ¿sí?, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Decí conmigo así ahora: mi fe
debe estar fundamentada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Ok. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a entender un poquito más. Fuentes de conocimiento. La semana pasada arrancamos, y yo quiero hacer un breve resumen otra vez. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, ¿sí? Corinto era una ciudad griega, una ciudad portuaria, en donde él había ido antes para fundar una iglesia. Él había percorrido por el imperio romano, aprovechado por decirlo así, la geografía alrededor del mar Mediterráneo que divide Asia, África y Europa. Y él había predicado por esas regiones en sus 3 viajes misioneros, 4 en realidad. Y luego llega a Corinto en su segundo viaje misionero. Eso está registrado en Hechos 17 y Hechos 18. Y cuando él llega a Corinto, él dice aquí: yo no me propuse saber nada a no ser Jesucristo. No voy a ir a hablarles de palabras persuasivas de humana sabiduría. Voy a hablarles del poder de Dios, de Jesucristo. Ese es mi mensaje. Y la semana pasada yo les había mostrado que en Hechos 17, antes de Hechos 18, Pablo había ido primeramente a Atenas antes de ir a la ciudad de Corinto. Atenas era un símbolo de la cultura griega. Grecia era la cuna del saber, de la filosofía, del amar el conocimiento. De allí surgieron los grandes filósofos que hasta el día de hoy fundamentan toda la filosofía humana. Grecia. Y Pablo va a Atenas, a su capital, y él percibe que al llegar a Atenas había grupos filosóficos en las plazas discutiendo y debatiendo conocimiento, sabiduría humana. Y Pablo llega para hablarles de Cristo a los atenienses, y al hablar con ellos aparecen esas figuras filosóficas, los estoicos y los epicureos, que son 2 escuelas filosóficas muy fuertes de la época, y comienzan a hablar con Pablo. Y Pablo, también intelectual, conocedor, sabio humanamente, comienza a hablar con ellos desde el lenguaje de ellos, e inclusive les menciona y les dice como alguno de vuestros poetas dice. O sea, Pablo fue a Atenas a hablar con aquellos que amaban el saber, que eran cultos, intelectuales, conocedores de la sabiduría humana, y les habla al mismo nivel. Les habla para que ellos entiendan que él también poseía una sabiduría humana, que él también era conocedor, instruido. ¿Saben cuál fue el resultado del mensaje de Pablo en Atenas? Poquísimos convertidos. Porque él pensó que al hablarle a ellos que amaban el saber, amaban el conocimiento, la sabiduría humana, al tratarles con la sabiduría humana, ellos tendrían chances de convertirse. Él sale de Atenas con pocos miembros en la iglesia de Atenas, va a Corinto y él aprende una lección y dice: voy a Corinto, voy a ustedes ya no más como fui a Atenas. Ya no voy con palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas. No pretendo saber nada más a no ser Jesucristo. Les voy a hablar de Cristo. No tengo otro mensaje. Ya no estoy interesado en la sabiduría humana. Tengo un solo mensaje. El mensaje es Cristo. Entonces Pablo por eso escribe a los Corintios y dice: no me propuse ir a ustedes no sabiendo nada más a no ser Cristo. Ese es el mensaje. Jesucristo es suficiente. Ahora, vamos a desarrollar un poquito eso. La semana pasada hemos aprendido que tenemos 2 fuentes de conocimiento. Una fuente es terrena
otra fuente es celestial. Una fuente es natural, otra fuente es espiritual. Eso es a lo que la Biblia o Pablo le llama de sabiduría de los hombres adquirida por experiencia, y la sabiduría de Dios celestial adquirida por revelación en el Espíritu. ¿Okay? Sabiduría terrena, sabiduría celestial. Sabiduría humana, sabiduría de Dios. Y yo coloqué una frase que repetí varias veces el domingo pasado y quiero repetirlo hoy otra vez. Vos y yo tomamos decisiones a partir de lo que pensamos. Eso es categórico. Vos y yo tomamos decisiones a partir de lo que pensamos. Pensamos conforme a la información que tenemos. Y solo hay dos fuentes de información: la sabiduría humana o la sabiduría celestial. Si vos te llenas de la sabiduría humana, si tu vida es regida por la información natural, terrena, sabiduría humana, adquirida por la experiencia, tu vida o tu mente va a ser manejada conforme a la información que tenés. Y por ende tus decisiones van a ser conforme a la información que hay dentro de ti. Si vos comenzás a entender que hay una sabiduría superior a la natural, una sabiduría celestial que no se adquiere en universidades ni se compra en los supermercados, una sabiduría dada por revelación del Espíritu a aquel que nació de nuevo, cuanto más aprendemos a vivir en esta sabiduría, nuestra mentalidad será llena de esta sabiduría y por ende nuestras decisiones serán influenciadas por la información de la sabiduría de Dios que hay en nosotros. Hay dos fuentes de conocimiento. Yo les coloqué la semana pasada el ejemplo de Adán y de Eva. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, fueron colocados en el huerto del Edén y allí tenían dos figuras muy representativas: la figura del árbol de la vida y la figura del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás viene y tienta a Eva y le dice: si comes de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no vas a morir, vas a ser como Dios, tus ojos serán abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Y aquí yo coloqué un detalle para repetir un poquito. El árbol de la vida, ¿sí? Dos árboles: árbol de la vida, árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a aplicarlo todo a nosotros de aquí a poco. El árbol de la vida representaba la eternidad. Representaba que al comer del fruto de este árbol, el hombre estaría eligiendo la vida eterna. Estaría permaneciendo eternamente en la condición que Dios le creó: santo, justo, perfecto. Sin embargo, el árbol de conocimiento del bien y del mal era lo único que no les había permitido en el huerto del Edén. Y al ser tentados para conocer el bien y el mal, Adán y Eva estaban eligiendo el camino de la desobediencia, el camino de la independencia, para conocer el bien y el mal. Y aquí quiero repetir porque es importante que ustedes entiendan esto aquí. La serpiente le dice: cuando ustedes coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios les había colocado el árbol de la vida para eternizar su condición de justo, santo y perfecto. Cuando la serpiente tienta a Eva, le estaba llevando a conocer tanto el bien como el mal por un camino incorrecto, sujetándose y esclavizándose al mal. La serpiente les estaba diciendo: ustedes van a ser como Dios, van a saber el bien y el mal, solo que deben comer de aquello que Dios les prohibió. Y ellos fueron y comieron, y de hecho y de verdad conocieron el bien y el mal, percibieron que estaban desnudos, solo que conocieron el bien y el mal de la manera incorrecta, de la fuente incorrecta. Porque Dios les enseñaría el bien y el mal a partir de su esencia. Dios conoce el bien, Dios conoce el mal. Solo que Dios, dice la Biblia, que Dios no puede ser tentado por el mal. Dios conoce el mal sin estar sujeto al mal. Dios conoce el mal sin ser esclavo del mal. Y la serpiente tentó a Eva para que conozca el mal siendo esclava del mal. ¿Me explico, gente? ¿Están entendiendo? Hágame una señal con la cabeza.
¿Sí? O sea, ¿ya escucharon ustedes esa historia? Cuando pases por eso vas a aprender. Nosotros pensamos que solo pasando por algo vamos a entender aquello. Cuando te endeudes mucho, ahí vas a entender que no debes endeudarte. Eso es aprender el mal a través del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios puede enseñarte el mal sin que seas sujeto al mal. Yo puedo aprender a nunca ser esclavo de deudas sin necesariamente aprender a deber. ¿Me explico, gente? Dios puede enseñarte el mal sin que vos estés sujeto a él. Sin que vos estés sujeto a él. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal te dice: tenés que experimentar y pasar para entender. Y no hace falta. No hace falta. No hace falta perderlo todo para luego entender lo que perdiste. Podés valorar en vida sin necesitar perder aquello. La gente dice: uno solo valora cuando pierde. Eso te dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso te dice la sabiduría humana. Dios te dice: si vos agradeces y valorás y guardás aquello que te di, no es necesario que pierda para valorar. Hay dos fuentes. ¿Me están entendiendo, amados? ¿Sí? Muy bien. Yo me estoy acostumbrando todavía a este doble auditorio. Un domingo me escuchan uno, otro domingo otro, ¿sí? Entonces vale la pena repetir un poquito. Dos fuentes de conocimiento. Así como Adán tenía el árbol de la vida y tenía el árbol del conocimiento del bien y del mal, así también vos y yo tenemos dos fuentes de conocimiento: el alma y el espíritu. El alma, que se refiere a emociones, sentimientos, voluntad humana, sabiduría humana. El alma, como fuente de conocimiento, es un conocimiento terrenal. Ella recibe informaciones a través de los 5 sentidos: de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que tocamos, de lo que gustamos, comemos. El alma aprende así. Aprende por comparación. Es un conocimiento independiente que fomenta orgullo y soberbia. Ese es el alma como fuente de conocimiento. Voy a ponerte un ejemplo: cómo trabaja el alma. Una familia tenía 5 hijos, envió a un hijo a una excursión, a un viaje. Aconteció una tragedia en aquel viaje, se volcó el ómnibus, terminó falleciendo aquel hijo. ¿Cómo va a costarle a aquella mamá y a aquel papá volver a enviar a una excursión a los 4 hijos que restaron? Porque el alma de aquella persona fue lastimada. Ella dijo: nunca más le envío a un hijo a una excursión, por miedo a perder. Porque el alma aprende por comparación. El alma dice: nunca más vuelvo a confiar en nadie, porque cuando confié me traicionaron. El alma dice: nunca más le paso la mano a nadie, porque al que más le pasé se puso contra mí. Nunca más voy a dar otra oportunidad, porque a mí nadie me dio una oportunidad en la vida. Es el conocimiento humano. Es el conocimiento del alma. Va tomando forma por la información y la experiencia de vida. Ese es el conocimiento del alma. Ahora, entendamos un poquito más. Yo quiero aumentar hoy nuestro espacio de conocimiento. El espíritu es como fuente de conocimiento. Estoy hablando de fuente de conocimiento. El alma, ¿sí? Hice una comparación entre Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva tenían el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vos y yo tenemos el alma, tenemos el espíritu, ¿okay? El espíritu como fuente de conocimiento es celestial. Recibe por revelación, conocimiento dependiente, nos mantiene humildes. ¿Cómo es que uno recibe la revelación, el conocimiento? En el espíritu. En el espíritu. Cuando una persona nace de nuevo, nace en el espíritu y por el espíritu de Dios. Cuando Dios mira a esa persona, lo ve como una nueva criatura, según Corintios 2:17. Es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios ve a esa persona, ve santa, justa y perfecta, por causa de la obra de Jesús en la cruz. En esa nueva criatura
Ya está la palabra de Dios y la verdad de Dios en él. Y esa persona para Dios es completamente perfecta. Solo que el alma de la persona que vivió antes de Cristo, ella tiene información, tiene experiencia. Y ahí en donde la Biblia dice: transfórmense por medio de la renovación de vuestra mentalidad. ¿Cómo es que se da eso? Yo comienzo a meditar en la palabra, recibo la verdad en mi espíritu por revelación y comienzo a cambiar mi manera de pensar. Entonces, si yo me siento por la vida víctima, humillada, pisoteada, lastimada, cuando llego a Cristo veo que Él me amó sin que yo lo merezca, Él me buscó sin que yo le busque, Él me amó primero, Él me hizo ser igual a Él, Él me hizo ser hijo de Dios. Ya no tengo por qué sentirme víctima en la vida, por más de que la vida me haya humillado, maltratado o me hayan herido. Porque al nacer de nuevo, Dios me trató mucho mejor de lo que la vida pudo lastimarme. Entonces debo cambiar mi manera de pensar. Ya no puedo verme como víctima. Ya no puedo verme como pobrecito, Ainshinyaranga. No puedo. Yo soy una persona amada en Cristo. Solo que esa es un conocimiento celestial. Es una fuente espiritual. Y vos y yo debemos aprender a vivir en él. Debemos aprender a vivir en esa fuente de conocimiento. ¿Ok? Entonces, uno es el conocimiento espiritual, otro es el conocimiento celestial. ¿Qué cuando es la tecnología? Espérenme un ratito, hermanos. Mi tablet decidió hoy. Muy bien. Vamos a aprender un poquito. Vos tenés el siguiente texto allí, Nelson. ¿Sí? Ok, vamos a entender ahora esto aquí. La Biblia dice: por fe andamos y no por vista. Ahora yo quiero agregar a lo que ya hemos aprendido la semana pasada. ¿Sí? Ahora comienza el mensaje de hoy. Quiero agregar un poquitito más. Por fe vivimos y no por vista. ¿Ok? Ahora, entendamos lo siguiente. Vamos al ejemplo otra vez de Adán y Eva. ¿Ok? Vamos al ejemplo de Adán y Eva. Dios nos llamó a vivir por fe, no por vista. Ahora yo quiero que asocien fe al conocimiento espiritual, a la fuente espiritual, y quiero que asocien vista a la sabiduría de los hombres, al conocimiento humano. Vivir por fe, por vista, es vivir basado en la sabiduría humana terrena que perece, que termina, que es temporal. Vivir por fe es vivir conforme a la sabiduría de Dios escondida en misterio por revelación del Espíritu, la fuente celestial. Vivir por fe es vivir basado en esta sabiduría. Vivir por vista es basado en este conocimiento. Ahora, hay algo importante que yo quiero que ustedes entiendan. El conocimiento del alma solo se basa en la experiencia. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés que bajo el sol no hay nada nuevo, que todo es vanidad, y él describe la vida bajo el sol. Ok, esa vida bajo el sol tiene su tiempo, tiene un tiempo cronológico. La Biblia dice: hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de festejar cumpleaños, hay tiempo de ir al sepulcro, hay tiempo para todo. Esa es la vida bajo el sol. Eso es lo que la sabiduría humana enseña. Solo que la sabiduría celestial, fíjense un poquito eso aquí. Según la sabiduría humana, para Pedro, aquella noche en el que Jesús se aparece al día siguiente, era una noche sin pescar. Él había trabajado toda la noche y no había pescado nada. O sea, según la sabiduría humana, ese día no había pesca, tenía que volver sin resultados a casa. Tenía que volver lavando las redes sin llevar un solo pez a su empresa. Pero Jesús le aparece y le dice: vuelve a lanzar las redes. Y él encerró gran cantidad de peces que sus redes se rompían. Es decir, la sabiduría humana le decía: hoy no hay caso, mi cuate, hoy no hay cómo, hoy vas a volver a casa sin nada, hoy es un día sin venta, sin producción. Llega Jesús basado en la sabiduría celestial y le dice: volvé a tirar, que ahora vas a recibir todo. La sabiduría humana le había dicho a Lázaro: es tiempo de morir, y murió por aquella enfermedad. Jesús llega a la puerta de su sepulcro 4 días después de haber muerto y le dice: Lázaro, ven fuera.
Porque aunque la sabiduría humana le había dicho, llegó tu tiempo, es tiempo de morir y debes aceptar lo que el tiempo dice, Jesús le había dicho, yo estoy por encima del tiempo. La sabiduría celestial excede a la experiencia lógica y razón humana. Le habían dicho a Sara que era tiempo de ser estéril. Dios, dice la Biblia, que Jehová le había visitado al cabo del tiempo y ella había concebido. Es decir, en cuanto la vida le había dicho es tiempo de ser estéril, Dios le había dicho es tiempo de ser fructífera. Son sabidurías diferentes, son fuentes de conocimientos diferentes. El conocimiento del Espíritu se basa en la Biblia, en la palabra de Dios enseñada por el Espíritu. Ok, ahora entendamos. Amados, el alma como fuente de conocimiento nos lleva a vivir según la experiencia, según lo tangible. A esto la Biblia lo llama vivir por vista. Decir conmigo así: el alma me lleva a vivir conforme a la experiencia. Ahora decir conmigo así: el Espíritu me lleva a vivir por fe. Esa es la diferencia, amados. El Espíritu como fuente de conocimiento nos lleva a vivir por fe, y la fe tiene como fundamento la palabra de Dios. Uno puede vivir por la fe a partir de haber nacido de nuevo. Por eso Dios colocó su Espíritu en tu vida para guiarte a toda verdad. A toda verdad. ¿Ok? Yo usé hace rato el ejemplo de aquella tragedia en aquella familia, cómo funciona el alma. El alma aprende por comparación. El alma aprende por comparación. Entonces de repente vos intentaste emprender un negocio, te salió mal, te fuiste a la quiebra. Allí cuando vos querés volver a emprender algo, tu alma te dice: no hagas nunca más nada porque ya te equivocaste una vez. El alma actúa así: no hagas nunca más eso. No confíes nunca más. No le cuentes nunca más a nadie tu problema. No pidas nunca más ayuda a nadie. ¿Te recordás cuando pediste ayuda y te humillaron? Aprovecharon que necesitaba y te humillaron. El alma actúa así. El alma actúa y te dice: si te ofendieron, ofende mejor. Si te dieron uno, dale dos. Y la fuente basada en el Espíritu nos mantiene humildes. Y nos dicen: te maldijeron, bendeciles. Te persiguen, ora por ellos. Quieren tu mal, hacele bien. La fuente espiritual es diferente. La revelación del Espíritu es diferente. Es diferente. Amados, vuelvo a repetir: nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Tomamos decisiones basadas en lo que pensamos. Y cuando pensamos es porque tenemos información, y la información solo tiene dos fuentes en tu vida: o tu experiencia o la palabra de Dios. Solo dos fuentes. Evalúa tu vida y decir: ¿por qué es que yo tomé esa decisión? Y vos vas a percibir muy claramente si fue tu experiencia la que te llevó a ello, o fue la dirección de la palabra de Dios anclada en tu corazón. Y ahí vos vas a saber si estás usando la sabiduría de este mundo terrena, o si estás dejando que la sabiduría de lo alto comience a revestir tu vida. Decí conmigo: si vivimos por fe y no por vista. Bueno, entendamos esto aquí. ¿Cuándo fue que la raza humana cayó? Pregúntame, ¿cuándo? Cuando fue seducido ante la propuesta de tener los ojos abiertos. En Génesis 3, 5 y 6 nos muestra que la serpiente tentó a Eva y le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Aquí la raza humana cayó. Así se dio la caída. ¿Qué es lo que tenemos detrás de la caída? La tentación de Satanás era: coman y sus ojos serán abiertos. Van a conocer a partir de la experiencia. Entonces, si yo tengo los ojos abiertos, ya no necesito vivir por la fe.
La raza humana cayó cuando se dio a la tentación de vivir con los ojos abiertos. Fíjense aquí, tentación es cuando Satanás intenta quitar lo peor que hay dentro de vos. Prueba es cuando Dios intenta quitar lo mejor que hay dentro de vos. Cuando Dios te prueba, como probó a Abraham, diciéndole que ofrezca a su hijo, Dios estaba quitando lo mejor de Abraham. Cuando el diablo te tienta, él quiere quitar lo peor de vos. Él quiere avergonzarte, él quiere humillarte, él quiere destruirte. Ese es su propósito. Esa es la diferencia. Por eso que la Biblia dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no quiere quitar lo peor de nadie. Dios no quiere quitar lo peor de nadie. Ahora, Satanás tienta para que los ojos sean abiertos de Adán y Eva, para que dejen de vivir por fe. Y él solo tiene una herramienta. Fíjense aquí, yo le estoy argumentando cómo es la vida fundamentada en la sabiduría humana, en la que vive por la vista, ¿sí? Satanás solo tiene una herramienta para realizar su obra, y esa herramienta es la mentira. Juan 8:44, Jesús habla de Satanás y dice que cuando Satanás habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, es la parte final del versículo. O sea, Satanás es padre de mentira y él solo tiene una herramienta para trabajar en la vida de cualquier persona. Esa herramienta se llama mentira. Esa herramienta se llama mentira. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? La verdad siempre está relacionado a la palabra de Dios. La verdad era: Adán, Eva, no coman de aquel fruto, coman del árbol de la vida, no coman porque el día en que coman van a morir. Esa era la verdad, la información original. ¿Cuál era la mentira? La mentira era la información distorsionada. Entonces el diablo le había dicho: no van a morir, sino que van a ser como Dios. Entonces hoy, como pastor, decidir en un mundo en donde parece que las verdades no son absolutas, completas, parece tan tergiversado. Él tiene su verdad, aquella tiene su verdad, yo tengo mi verdad y tenemos varias verdades. ¿Cómo saber lo que es verdad y cómo saber lo que es mentira? Simple. La verdad es la información original. Y para entender la información original debo ir a la palabra. La mentira es la información distorsionada, lo que alguien agregó sobre aquella verdad. Entonces, si alguien viene y dice: pastor, es la voluntad de Dios que yo pase por esta prueba, por esta depresión. Pero si yo me voy a la verdad, a la información original, Dios creó al hombre y a la mujer sin depresión. ¿Y cómo es que yo voy a decir que la depresión es normal? Esa es una mentira. Tengo que ayudarle a la persona a salir de allí, porque la verdad es que Dios te creó santo, justo, perfecto en Cristo, sano física, emocional y espiritualmente. Esa es la verdad. Pastor, es de la voluntad de Dios que yo viva sin ningún recurso, sin nada, que siempre me falte todas las cosas. Ok, está bien que vos y yo queramos ser humildes, pero la Biblia dice que en Cristo Jesús Dios suplió todas nuestras necesidades. Y si vemos la información original, Dios creó a Adán y Eva, ellos ya tenían dónde vivir, ya tenían todo para comer y solo tenían que desenvolver el talento que había dentro de ellos. Ni siquiera trabajaban para vivir, trabajaban para desenvolver la imagen de Dios que había en ellos. La provisión ya estaba. Esa es la información original. Esa es la verdad. Entonces Satanás tienta para que los ojos sean abiertos, para llevarte a vivir según tu experiencia. Los ojos del hombre fueron abiertos de una manera incorrecta, por medio de una mentira. Dios iba a abrir los ojos del hombre, el entendimiento del hombre, de otra manera. Ahora, cuando Satanás trabaja, él siempre lo hace con mentira. Es el único capital que tiene. Ahora yo te pregunto, si él va a tentarte, si él va a intentar extraer lo peor de vos, quiere llevarte a reaccionar, quiere llevarte a tirar la toalla de lo que estás haciendo, quiere llevarte a desistir de tu esposa, de tu esposo, de tu trabajo, de tu familia, de vivir una vida correcta y santa. Si él quiere tentarte para quitar lo peor de ti, ¿cuál es la herramienta que él va a usar? La mentira.
Siempre. Entonces esa voz que viene allí en tu cabeza cuando estás por dormir y te dice: vos sos un inútil, vos no podés, no conseguís, mira dónde estás, no alcanzaste nada todavía, mira lo que hiciste. Yo te estoy preguntando, ¿esa voz es del Espíritu de Dios que está queriendo quitar lo mejor de vos? ¿O esa voz es del enemigo que está queriendo destruir tu vida? ¿La voz de quién es? Por favor, respóndame. La voz del enemigo. Y ahora yo te pregunto, ¿el enemigo cuando habla con verdad o con mentira? Con mentira. El mentiroso solo tiene poder en tu vida si vos crees en su mentira. El mentiroso solo tiene poder si crees en su mentira. Entonces esa voz de acusación, esa voz de condena, esa voz que quiere quitar lo peor de vos, esa voz que quiere llevarte a reaccionar para descontrolarte, salir de tus carriles, hablar como no debes, actuar como no debes, hacer lo que no debes, es porque alguien te está tentando. Ese alguien quiere quitar lo peor de ti. Ese alguien es Satanás. Y ese alguien solo tiene una herramienta para quitar lo peor de vos, y esa herramienta es la mentira. Entonces, mira al que está a tu lado y decirle: no aceptes la mentira. No aceptes la mentira. No aceptes. Ahora, hay personas que reciben y aceptan esa mentira, y hay personas que dan una mentira a Satanás. Pastor, ¿cómo es que yo doy una mentira a Satanás? Con la manera en que hablas. Cuando yo digo, por ejemplo, a la pinta: yo soy un inútil, luego no valgo para nada, todo me salió mal en la vida. Ahí Satanás dice: mira un poco lo que está diciendo. A ver, agarra y ya tiene una herramienta para trabajar en mi manera de pensar. No, pero yo soy luego enfermo. Yo así no me lo nací luego para sufrir. Satanás dice: mira un poco lo que él piensa. Agarra y toma como semilla y te lleva a sufrir. No, yo todo lo que toco luego se funde. Y dice: mira un poco lo que él piensa. Agarra y comienza a trabajar sobre aquello. O sea, estoy aceptando su mentira y le estoy dando una mentira para que él trabaje en mi vida. Fuente, alma. ¿Ok? Amados, Satanás solo tiene la mentira para trabajar conmigo. Viviendo por vista, nosotros acabamos de leer el texto en que Eva cayó pecando, queriendo ser abiertos los ojos. 3 cosas que se dan cuando vivimos por vista. 3 cosas, basado en el ejemplo de Adán y Eva. Primero entra el miedo. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y enseguida tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Entonces, cuando alguien vive por vista, cuando alguien vive basado en su experiencia, el miedo le consume. Vuelvo al ejemplo de aquella mamá que perdió un hijo en un viaje. Ella está consumida por el miedo y nunca más, a no ser que sea sanada emocionalmente, va a enviar a otro hijo a excursión. Porque aquel que vive por vista, por experiencia, vive con miedo. Aquel que fue defraudado por su mejor amigo, por su cónyuge, por su compañero, por alguien íntimo, por alguien confiable, si no recibe la sanidad de Dios, muy difícilmente vuelva a confiar. Porque su experiencia le dice: una vez ya confiaste y te hicieron. Si te hace 2 veces ya sos tonto. Entonces el que vive por fe, por vista, sabiduría humana adquirida terrenalmente, entra el miedo en el corazón. El miedo te paraliza. El miedo te estanca. Israel, hace 40 días Goliat estaba del otro lado del monte confrontando a Israel. Todos estaban consumidos de miedo. Ningún soldado enviaron. Hasta que vino David y dijo: ¿quién es ese para confrontar al Dios de los escuadrones del ejército de Israel? ¿Quién es ese? Y se fue. Todos estaban consumidos por el miedo, paralizados. Porque el miedo te paraliza. El miedo te lleva a no tomar las decisiones que debes y te lleva a tomar las decisiones que no debes. Así actúa el miedo. Por miedo uno no se abre, por miedo uno no confía, por miedo uno no se arriesga, por miedo uno no da el paso, por miedo uno no se anima, por miedo. Cuando vivo por fe, por vista,
el miedo entra. Segunda cosa, cuando vivo por vista, entra la culpa. Otro detalle. Adán y Eva, ellos percibieron que estaban desnudos, percibieron su desnudez, se sintieron despreciables, se sintieron indignos, impuros. O sea, ahora algo había cambiado en ellos. Ahora entró la culpa. Cuando yo vivo por experiencia, la culpa va a tocar la puerta de mi vida. Como pastor, vuelvo a reiterar, por eso es que muchas veces no querés volver a intentar algo porque en el pasado cometiste un error, metiste la pata y la culpa está en el corazón y te estanca, te inmoviliza. La culpa. La culpa hace con que muchos talentosos dados por Dios dejen de usar su talento, porque dice: una vez ya usé y fallé, cometí un error, me equivoqué, ya no voy a usar, y entierra su talento. Y la tercera cosa que hace cuando vivimos por vista es la justicia propia. Adán y Eva percibieron que estaban desnudos y dijeron: tenemos que hacer algo, tenemos que cubrir nuestra desnudez. Fueron, agarraron ropas de higuera, se cosieron, se vistieron para cubrir su desnudez con su obra humana. ¿Eso qué significa, amados? Significa que cuando yo vivo por vista, voy a vivir también por justicia propia. Voy a creer que por lo que yo hago es lo que Dios va a compensarme o no. Si yo hago, voy a poder ser bendecido. Si yo doy, Dios me va a poder dar. Si yo hago todo correctamente, ahí puede ser que desmerezca lo que había merecido para merecer algo mejor de Dios. La ley de la compensación. Eso se llama justicia propia. Entonces Adán y Eva dijeron: algo tenemos que hacer. ¿Ah? Algo tenemos que hacer. Mira, pues estamos desnudos y vamos a hacer algo con nuestras manos para cubrir nuestra condición, para que Dios pueda ver cómo nos veía. Ahora, fíjense un poquito aquí. Por el contrario, si vivimos por la fe, esa fuente de conocimiento, la fuente espiritual, la palabra de Dios, me lleva a vivir de una manera diferente. Fíjense aquí, si por los ojos naturales Adán y Eva, hablando la figura de Adán y Eva, si por los ojos naturales Adán y Eva se sentían avergonzados por su experiencia, por haber pecado, por haber equivocado y verse desnudos, por los ojos de la fe, Dios estaba viniendo a su encuentro para cubrir su desnudez con ropas de un inocente que murió en su favor. Mientras si ellos permanecían con la sabiduría humana, con la experiencia, diciendo: estamos desnudos, somos pecadores, vamos a escondernos, vamos a vivir avergonzados por lo que hicimos, Dios les estaba viniendo a su encuentro y dice: yo aún les sigo amando, sé que se equivocaron, sé que lo que hicieron va a tener una consecuencia, un inocente va a tener que morir por ustedes, pero aún que se equivocaron, yo les sigo amando y voy a proveer un inocente que muera en favor de ustedes, para que cuando yo les mire vea la ropa del cordero que les vistió. Los ojos de la fe hacía con que ellos se viesen despreciables, con que se viesen pecadores, pero según los ojos de la fe, la mirada de la fe, Dios les estaba viendo a ellos otra vez revestidos. La sabiduría humana puede que te haga ver inútil, indispensable, frágil, limitado, pero por los ojos de la fe Dios te ve fuerte en Él, bendito, santo, justo. Son maneras diferentes de mirar la vida. Son fuentes diferentes. Si vos comenzás a tratar a las personas basado en la sabiduría humana, siempre vas a juzgar, siempre vas a criticar, siempre vas a apuntar y te vas a volver un religioso. Si mirás por los ojos de la fe, por la sabiduría de Dios, siempre vas a compadecerte, siempre vas a amar, siempre vas a levantar, siempre vas a bendecir, siempre vas a agradecer, siempre. El tema es: ¿cuál ha sido tu fuente de conocimiento?
Si tu fuente de conocimiento es la experiencia, eso te va a hacer padecer mucho, mi hermano. Eso te va a hacer padecer mucho. Yo quiero ir concluyendo con una historia. La historia de Jesús después de resucitar, que se une a dos discípulos en Lucas 24. Escuchen ahí, con esto yo quiero concluir mi pensamiento. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjense, Jesús estaba caminando con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, aunque Jesús estaba a su lado, ellos no percibían. Esto fue después de la resurrección, gente. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, ellos estaban hablando y estaban tristes. Jesús al que le dice: ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Respondiendo ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, fíjense, el lenguaje de ellos está en el pasado, ¿sí? Fue varón profeta. Ahora esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, ya no esperaban, estaban esperando, murió y terminó esa espera. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué pasó? Un poquito, ¿y qué pasó? Estos dos ya tenían la información de que las mujeres, las Marías, habían visto a los ángeles, que los ángeles le habían dicho a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, él ha resucitado. Ellos escucharon eso, pero ellos seguían caminando tristes a Emaús, porque después de haber oído la palabra de la mujer, de las mujeres, enviaron otro grupo, los discípulos. Y los discípulos fueron y no vieron. Decí conmigo así: no vieron. Entonces ellos decidieron aceptar como verdad lo que no vieron antes que lo que oyeron. ¿Me explico, gente? Voy a explicarlo suave. Ellos tenían dos fuentes de información, caminando tristes, hablando con Jesús sin percibir, diciéndole: esperábamos que Jesús fuese el Mesías que redimiese a Israel. Fue un varón, un profeta poderoso usado por Dios. Aunque algunas mujeres dijeron que fueron al sepulcro, ya no vieron su cuerpo. Sin embargo, dijeron que vieron visiones de ángeles. Pero después enviamos un otro grupo, fueron los apóstoles, y no le vieron a él. Esos dos estaban caminando y hablando de la historia de Jesús, entristecidos, basado en lo que no vieron los que fueron enviados por segunda vez, y no basado en lo que oyeron del testimonio de las mujeres que les habían dicho: Jesús ya resucitó. Esa es la historia de vivir basado en la información natural. En la información natural, el alma solo te lleva a vivir y a creer y a hacer algo cuando ves, cuando experimentas. Ella te tiene esclavo a tus 5 sentidos. Sin embargo, ellos ya podían haber estado alegres por lo que oyeron que las mujeres decían. Porque el que vive por la fe, él vive basado en lo que oye
con respecto a la palabra. Y Jesús había dicho que resucitaría el tercer día. Y ellos oyeron que Jesús no estaba en el sepulcro y pudieron haber creído en lo que habían oído de Jesús. Pero como no vio el grupo que fue enviado, decidieron no creer. Y fíjense lo que pasó allí. Entonces él les dijo, Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces ellos eran insensatos y tardos de corazón, porque vivir basado en la sabiduría humana te deja insensato y tardo de corazón. Así te deja la sabiduría humana. Si vos vas a vivir basado en lo que la vida te dio, en lo que experimentaste, miedo, culpa, condenación, vas a vivir con insensatez y vas a vivir con el corazón endurecido. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, pues se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, el entendimiento natural, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Fíjense cómo termina, amados. Termina diciendo: estos dos que estaban platicando y caminando estaban contando la historia de Jesús como una historia de tristeza, de dolor, de derrota. Esperábamos que fuese el que redimiría a Israel, pero no fue. Fue un varón profeta, pero ya no lo es. Estaban contando como una derrota porque la visión de ellos, el conocimiento de ellos era natural, era basado en la experiencia, era basado en la lógica, era basado en los sentidos. Viene Jesús y comienza a decirles: pero ya las escrituras decían, ya Moisés, ya los profetas decían lo que de mí hablaba. Jesús comenzó a contarles que su historia, a pesar de que ellos veían como derrota, como fracaso, como tristeza, era la mayor de las victorias, era la mayor de las glorias. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Que la fuente de conocimiento de Jesús era el espiritual, que él veía con los ojos de la fe, y la fuente del conocimiento de estos dos era terrena. Cuando vos ves la vida a partir de los ojos humanos, de la lógica, de la razón, de la fuente de la sabiduría humana, siempre vas a ver desde el ángulo incorrecto. Siempre vas a tener una lectura incorrecta de la vida. Vas a ver tristeza en tu vida, vas a ver cosas que van a parecer fracaso, derrota para vos, en cuanto Dios te está diciendo: hey, a vos te estoy diciendo, levántate y ve con los ojos de la fe, porque aunque tus ojos naturales vieron derrota, es de ahí de donde yo te voy a levantar. Que aunque tus ojos naturales te informen enfermedad, es de allí en donde yo te voy a dar la salud que mi hijo te dio. Que allí en donde te dijeron que te van a destruir, allí es en donde yo te voy a defender. Dos personajes, dos grupos: los discípulos, Jesús, contando la misma historia, unos con tristeza, unos como viendo una derrota, y otro contando con alegría, como contando con victoria. La misma historia. La misma historia. La historia de tu vida puede ser leída con la cámara de la sabiduría humana o con la cámara de la fe. Y a veces nosotros estamos enfocando con la sabiduría humana y por eso estamos viendo mal. Adquirí la palabra de Dios, la verdad, la información original, como única fuente de sabiduría. Llena en tu mente, en tu corazón, la palabra de Dios, para que cuando vivas, no vivas a partir de tu experiencia, vivas a partir de lo que la palabra dice. Esa es la verdad. No la cuestiones, no la pelees, aceptala, recibíla por la fe. Esa es la fuente que Dios tiene para vos. Viví por fe, no por vista. Viví por fe, no por vista.
con la gracia de Dios, la otra semana yo quiero continuar un poquito más de esto y quiero hablar sobre cómo vivir una fe práctica. ¿Cómo vivir una fe práctica? ¿Cómo vivir de manera muy práctica hacer la fe? ¿Sí? Quiero ir concluyendo mi mensaje diciéndote esto. En algún momento alguien pidió a Jesús: aumentanos la fe. Yo particularmente creo que esa pregunta Jesús literalmente ni respondió, porque no se trata de tener una fe grande. La vida no se trata de tener una fe grande. Jesús usó el ejemplo de la semilla de mostaza en relación a cómo funciona la fe, no en relación al tamaño de la fe. La mayoría enseña que el grano de mostaza está relacionado al tamaño de la fe. Malentendieron completamente el texto. Jesús no habló del tamaño de la fe. Jesús habló de cómo la fe funciona al usar el ejemplo de la semilla, no del tamaño de la fe, de cómo funciona la fe. Y allí nosotros vamos a aprender que no se trata de cuán grande es tu fe. Se trata de que aprendas a usar la fe que te dio Dios. Porque alguien puede jactarse de tener mucha fe y nunca la usa. Y vos podés decir: la pinta, qué poca es mi fe. Pero en realidad la fe te fue dada por Dios. El tema es que vos usas aquello que Dios te dio. Y si Dios te dio la fe, es para que vos uses la fe que tenés. Amén, amados. Vivamos por fe y no por vista. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por esta mañana. Decidí tener la palabra de Dios como única fuente de vida, de verdad. Que vos y yo lleguemos a la conclusión de Pablo: no me propuse saber nada más sino a Cristo Jesús. Que esa sea tu oración. Entonces, antes de ser otra cosa, que Cristo sea el centro de tu vida. Oramos, hermanos. Amado Padre, gracias te doy por la vida de mis amados hermanos que están aquí y los que me están oyendo del otro lado. En esta mañana, mi oración, Padre, es como la de Pablo en Efesios, cuando dijo: Padre, yo oro para que los ojos del entendimiento de mis hermanos sean iluminados, para que ellos vean la grandeza de tu Hijo, para que ellos vean quiénes son en Cristo, para que ellos contemplen la verdad de tu palabra. Padre Celestial, ayúdanos, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro entendimiento. Yo oro, Señor, para que las experiencias de la vida, los traumas de la vida, los acontecimientos de la vida que nos dañaron, nos humillaron, nos pisotearon, nos lastimaron, tu Espíritu Santo nos sane, Señor, para que ya no vivamos por fe, por vista, para que ya no vivamos conforme a la experiencia, para que ya no seamos movidos por el miedo, la culpa o la justicia propia, para que seamos movidos y guiados por tu Espíritu a toda verdad, a toda tu palabra. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos. Te doy gracias por sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si glorificamos a Jesucristo con un aplauso en esta mañana?